Saludos, buenas tardes. Gracias a cada uno de nuestros televidentes por la fiel sintonía con el espacio Algo Más que Vivir. Roberto Díaz tiene el grato placer, el honor de compartir con todos ustedes esta nueva entrega, como cada sábado, a través de BTV Canal 32, agradeciendo a la gerencia de este medio que nos brinda la oportunidad de poder ejercer este trabajo, este oficio comunicacional, siempre con la intención de llevar orientaciones a los hogares dominicanos a través de dicho canal. Recordando que vivir es mucho más que un simple existir y que la vida es el mejor regalo, por lo que no debemos permitir que nada ni nadie haga de nuestra vida algo miserable. Quiero compartir una reflexión con nuestros televidentes en esta tarde. Ya más adelante estaremos conversando con un queridísimo amigo, un queridísimo hermano, médico, parte de este proyecto del espacio Algo Más que Vivir. Pero antes de su participación, quiero compartir con ustedes un tema de mucha preocupación. Lo ha sido todo el tiempo, realmente. Pero quizás en otros tiempos los afectados eran menos. Por ejemplo, para 1975, de este grupo solo se hablaba aquí en nuestro país de un grupo de unas 30.000 personas. La data más reciente habla de que 300.000 personas son afectados por este mal. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero al consumo de drogas. Ustedes saben que los expertos hablan de uso, consumo y abuso de sustancias controladas. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el porqué de nuestra preocupación sobre este tema? Porque es un mal que afecta más a los jóvenes que a los adultos. Expertos han coincidido de que es difícil de que un adulto ya de unos 30, 25 años debute en el uso de sustancias controladas. No es que no suceda, no es que no pase, pero que es menos el índice de estas personas que luego de rebasar la etapa de la adolescencia vayan a probar ciertas sustancias controladas. Sabemos que hay diferentes tipos de drogas y la Organización Mundial para la Salud define como droga cualquier producto que usted lleve a su organismo que sea capaz de alterar uno o varios funcionamientos de su sistema nervioso y que pueda generar en usted algún tipo de adicción. Así lo define la Organización Mundial para la Salud, esto de las drogas. ¿A quiénes afectan más las drogas? Pues déjeme decirle que a los adolescentes. Sabemos que hay drogas lícitas como lo es el tabaquismo, el fumar, como lo es el alcohol, el licor que pueden pues consumir. Con esto es que muchos comienzan. Pero cuando usted analiza que la mayoría de los individuos que usan, que consumen cualquier tipo de drogas, su etapa inicial, conforme a datos que se tienen, es a partir de los 12, 13 y 14 años. Ya con productos más fuertes a partir de los 15 y 17 años. Y se dice, como bien ya señalaba, para el año 1975 en la República Dominicana se contabilizaba un promedio de 30.000 personas. Año 2016 se hablaba de un aproximado de 300.000 personas con el uso de algún tipo de drogas. Pero como bien señalé, esta parte de que se inicia casi siempre a temprana edad el uso, el consumo, y ya pues posterior a esto algunos terminan abusando de estas sustancias. Se habla de que un 20% de los que consumen
corren el riesgo de convertirse en adictos. Y de este 20%, algunas literaturas señalan que los que entran, de los que ingresan a alguna organización o algún centro de desintoxicación, solo el 12% lo logra, aunque otros estudios revelan que el índice de aquellos que logran zafarse de las adicciones, que de hecho esta palabra de adicción es adherirse a algo o a alguien, un término que utilizaban más los abogados cuando en aquellos tiempos antiguos para describir a alguien que ya como que se hacía dueño de un esclavo, una persona que estuviera esclavizada. Y lo cierto es que un adicto es un esclavo de estas sustancias que sienten que no pueden vivir sin consumir. Por eso es que en psicología se habla de cuando hacen estos episodios, cuando estas personas están intentando zafarse del consumo de estas sustancias, que no logran soltarse de estos consumos, que a veces la gente tiene que hasta robar. Sé que hay muchos expertos en la materia que hablan acerca del tema de la drogadicción, pero mi preocupación, el enfoque más que todo es la parte psicológica, por el número de adolescentes que a veces los padres llevan allí. A veces algunos se dan cuenta que sus hijos no están en buenos pasos, que a veces sospechan que sus hijos están consumiendo algún tipo de sustancia por el cambio de patrón de conducta repentino que presentan ellos. Sabemos que la adolescencia es una etapa difícil, es una etapa donde los muchachos están buscando el sentido de pertenencia, buscando pertenecer a grupos, y a veces caen en la presión de grupos, porque fulano lo hace, este lo hace, si yo no lo hago, pues puedo sentirme mal. Pero hay una persona, una persona que trabaja con estos temas de adicciones, que él describe 5 y lo presenta como 5 causas por las que algunos adolescentes caen en las redes de las drogas. Él habla de inseguridad, infelicidad, insatisfacción, el sentido de independencia, y hay otra I que él menciona que no lo tengo en mente ahora mismo, pero él habla de 5 factores fundamentales por la que a veces los jóvenes buscan refugiarse en las drogas. Yo tengo una teoría con esto de las personas que a veces utilizan las drogas para pasarla bien, luego la utilizan para no sentirse mal. Y es que muchas personas tratan de huir a ciertos dolores emocionales, y sabemos que precisamente algunas sustancias se utilizan para combatir el dolor físico, pero hay un dolor emocional que muchas personas a veces también tratan de paliar. Y cuando usted está atravesando por una situación y busca este paliativo, cuando me refiero a una situación emocional, es posible que usted siga buscando esto como unas muletas para usted poderse desplazar. A veces es necesario pasar por algunas situaciones que pueden ayudarnos a algún aprendizaje en nuestra vida, pero no siempre se está dispuesto a enfrentar ciertas situaciones de la manera más correcta y no buscar en ocasiones la manera de evadir, que es lo que hacen algunos individuos, huyéndole o tratando de ocultarse, de huir a situaciones emocionales. Pero la realidad es que después que pase el efecto, la situación va a continuar ahí, va a seguir ahí. Y de nuevo usted va a querer correr, ocultarse, estar o sentirse en este espacio sideral, en este espacio de la nada, donde nada lo perturbe. Y esto tiene mucho significado, porque
muchos padres, a propósito de lo que estamos hablando de los adolescentes y las drogas, muchos padres a veces no quieren que sus hijos sientan dolor, no enseñan a sus hijos a lidiar quizás con la frustración y siempre quieren quitar cualquier cosa que le pueda causar alguna perturbación a sus hijos. Entonces, cuando estos muchachos crecen, en muchas ocasiones no van a saber cómo lidiar con situaciones que día tras día nos presenta la vida. Y en el primer encuentro que tengan con una situación difícil, pues van a tratar de escabullirse, de huir, tratar de ignorarlo. Y en muchas ocasiones es cuando estos jóvenes a veces caen en el consumo de sustancias controladas. Vámonos a una pausa. Ya está por acá mi invitado. En breve estaré conversando con él. Y este tema, quizás en un futuro podamos nosotros ampliarlo. Hay muchos libros interesantes, por ejemplo, que tratan sobre esto, de las adicciones. Por ejemplo, el libro de José Antonio Rodríguez Piedrabuena, que el título de este libro es como una pregunta: ¿por qué nos drogamos? También hay otro libro de mucho interés de Arnold Waston, titulado Querer no es poder. Pausamos. Al regreso estaré conversando con el doctor Wellington Ledesma, aquí en el espacio Algo Más que Vivir. Estos son los brazos del robot Da Vinci, lo que nos permite realizar cirugías con más precisión, menor sangrado, menos dolor y una recuperación mucho más rápida. Luego de colocar todos los brazos dentro del paciente, nos trasladamos aquí a la consola y de donde podemos manejar todos los brazos para entonces ver en tercera dimensión a través de estos lentes, donde podemos amplificar pues el tejido dentro del paciente, tener una mejor disección y una mejor visibilidad de los vasos sanguíneos, de los nervios, de todo el tejido en términos general. Por ende, el paciente va a tener un mejor resultado de la cirugía. Como dije anteriormente, con este tipo de tecnología, el robot Da Vinci, nosotros podemos operar cáncer de próstata, cáncer de riñón, estenosis piel-ureteral, entre otros aspectos, o entre otras enfermedades. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando.
Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir. Esto es BTV, Canal 32. Cada sábado tenemos esta grata oportunidad de compartir con todos ustedes. Una vez más nos acompaña en este espacio un gran amigo, hermano, excelente médico, urólogo, cirujano urólogo, el doctor Wellington Ledesma, que nos viene a hablar acerca de la incontinencia urinaria masculina. Doctor, buenas tardes, bienvenido una vez más a su espacio Roberto. Algo Más que Vivir. Gracias por siempre cedernos este espacio. ¿Cómo para están los comunicarnos. stand-up? Porque usted también hace show. Sí, hacemos show de stand-up. Bien, de vez en cuando. Es un hobby que nos llena mucho. Me imagino Nos que hay llena mucho. muchos chistes de urología allí, ¿no? Hay chistes de todo, pero Sí. sí, definitivamente hay muchas ideas que surgen y se terminan desde la perspectiva urológica, claro que sí. Los hombres tapándose la cara con esos. Doctor, no revele nuestros secretos. No, jamás. Son ideas que uno toma de eso y entonces uno le lleva a lo ficticio y crea contenido con algo así, pero nunca exponiendo, por supuesto. Recuerda una entrevista que tuvimos con un proctólogo, coloproctólogo. Ujú. Él decía que a veces él veía a su paciente y quería saludarlo, pero que el paciente como que le huía. Sí, se le esconde. Me ven en el supermercado y no Y es se como esconde. las mujeres ven, ay, mira mi ginecólogo y O te lo mi presentan cardiólogo. con orgullo, claro, pero nadie dice de que, mira, él es Mi coloproctólogo. No, como que eso como que se baraja. Sí. Doctor, incontinencia urinaria masculina, ¿qué es eso? Mira, Roberto, casi siempre que nosotros hablamos de incontinencia urinaria, pues entonces la atribuimos a la mujer. Y esto es porque ocurre con muchísima mayor frecuencia en el sexo femenino. Pero hay que decir que también ocurre, no con tanta frecuencia, pero sí en el sexo masculino. Y casi siempre esto va a estar asociado a un trastorno prostático que se descompensó. Cuando habla de que un trastorno prostático que se descompensó, ¿a qué se refiere? ¿El tamaño? ¿A qué se refiere exactamente? Sí, muchas veces el hombre tiene una forma de contener la orina mucho más eficiente que la mujer y es precisamente por la próstata, por la glándula prostática. Pero cuando la próstata comienza a crecer, muchas veces entorpece o dificulta o incluso imposibilita el vaciado de la orina. Y esta orina se queda retenida en la vejiga. Y hay muchos pacientes que como tienen orina retenida, Sí. al hacer algún esfuerzo, tienen escapes. Sí. Esto se conoce como incontinencia, porque por definición la incontinencia de orina es la incapacidad de retener Sí. a voluntad la orina en la vejiga, para Ok. que no ocurran esos escapes. ¿Qué pasa? Cuando la vejiga no se vacía bien y está casi llena y un hombre hace un esfuerzo, pues ocurren esos escapes que se traducen como incontinencia de orina paradójica, porque Ok. no es que se le sale la orina, es que hay tanta orina que cuando Sí. hace un esfuerzo, pues entonces sale una poca, pero se queda retenida. Entonces hay diferentes tipos de incontinencias Sí. urinarias, doctor. Sí, hay dos tipos fundamentales, quitando la que acabo de mencionar de incontinencia urinaria, y es la incontinencia de esfuerzo y la incontinencia de urgencia. Ok. La de esfuerzo, por ejemplo, si yo levanto pesa, al hacer ese esfuerzo aumento la presión de mi abdomen e indirectamente la presión de la vejiga. Y si hay un mecanismo de esfínter insuficiente, pues entonces va a ocurrir el escape. Ok. Ese es un tipo de incontinencia y obedece a ese esfuerzo, a esa fuerza que se está haciendo. Pero la de urgencia es que cuando te da el deseo no te da el chance ni siquiera de llegar al baño. Y esta es la que prevalece. Y sí es una incontinencia de orina verdadera, no paradójica. Y es la que prevalece en los hombres que comienzan a tener Hay problemas. incontinencia relacionada con temas urológicos, neurológicos. Sí, definitivamente. Los problemas neurológicos afortunadamente no son tan frecuentes y si aparecen, comienzan a aparecer en la séptima y octava década de la vida. Y en este universo de pacientes, en este rango de edad, sí ocurre muy frecuente la incontinencia urinaria en el sexo masculino secundario a esos trastornos. Las principales causas, además de esto del trastorno prostático, ¿y cuáles son, si hay diferencia entre las causas de una incontinencia urinaria en hombres y una incontinencia urinaria en las mujeres? Los factores
incidente. Sí, no hay diferencia, es la misma definición, sin embargo, por los mecanismos de continencia que tiene el hombre, no solamente los dos esfínteres, el voluntario y el involuntario, que son los encargados de contener la orina, sino que el hombre también tiene la glándula prostática, que se suma a esos mecanismos anti-incontinencia que tiene el aparato reproductor masculino y urinario. Sin embargo, cuando la mujer presenta esta condición al no tener próstata, entonces, y al tener la uretra mucho más corta, va a hacerse más evidente. Y en el hombre, entonces, es menos frecuente, pero cuando hay estos trastornos prostáticos, se asocian también a infección del tracto urinario. Y esta infección, que ocurre por el entorpecimiento de ese vaciado o un vaciado insuficiente, pues termina evidenciando una incontinencia, pero es porque hay una infección. Ah, ok, o sea, con una Entonces infección hay causa infecciosa también. Ok, ¿a qué edad se presenta con mayor frecuencia esto de la incontinencia urinaria? Y en la mujer va a ocurrir después de los 50 años, en un 15 o un 20% de las mujeres. En el hombre, a partir de los 50 años. Okay. Escapes importantes, porque con la multiparidad y la flacidez que ocurre con la edad, pues la mujer pudiera, en la medida que va avanzando en la edad y con unos cambios que ocurren posmenopáusicos en el suelo pélvico, pues entonces se hace más frecuente con cada década de la vida. En el hombre, afortunadamente, a menos que se asocie a un tratamiento prostático, no va a ocurrir antes de la séptima o octava década de la vida en una frecuencia importante. Más sin embargo, si pudiera ocurrir entre un 5 y un 10% de los pacientes. Estos pacientes que se le ponen las sondas, ¿corren el riesgo de tener algún tipo de incontinencia urinaria? Y la verdad es que no se asocia directamente. Pudiera ser, pero no es afortunadamente frecuente. Lo que pasa es que como hay una retención urinaria, la orina no sale, el paciente precisa que se le coloque el catéter a través de la uretra para derivar, para que salga la orina. Cuando uno quita la sonda, cualquiera pensaría, seguramente se le va a salir. No, la realidad es que la continencia se recupera pronto después que uno quita la sonda, pero la retención urinaria debe ser tratada para que no evolucione, a lo que es dañar la vejiga y la capacidad de almacenamiento y eventualmente los riñones. El que va a orinar, pero como que siempre se le queda un poquito y cuando se termina y todo, ese goteo, ¿se considera como incontinencia urinaria? No, no necesariamente. Lo que pasa es que la uretra tiene 16 centímetros aproximados y de estos 16 centímetros, los primeros 4 centímetros están abrazados por la glándula prostática. Sí. Y encima de la glándula está el lisoesfínter, que es lo que contiene, lo que permite que la orina se almacene en la vejiga. Cuando la vejiga aprieta para salir, ese esfínter que está pegadito encima de la próstata abre para que salga y debajo de la próstata está el que nosotros controlamos, que decimos, espérate, estoy en una entrevista, no puedo ir a orinar, y uno entonces controla voluntariamente este esfínter. Sin embargo, más allá de estos 4 o 5 centímetros, la uretra la entera, que es un tubo, faltan 10, 12 centímetros más. En estos centímetros, cuando tú terminas de orinar y cierras, pueden quedar algunas gotitas. Y si tú no esperaste el tiempo suficiente, pues entonces pueden ocurrir algunos goteos. Esto hay que separarlo del que sí tiene una insuficiencia de coaptación del esfínter y entonces ocurre pérdida más allá de esa normalidad que el paciente entiende. Estas personas que, como dicen, ¿no?, viendo el agua, sienten la sensación de hecho de ir a orinar. Ustedes también siempre han hablado acerca de cómo afecta psicológicamente a una persona que tenga esto de la incontinencia urinaria, doctor. Sí, la incontinencia urinaria representa uno de los mayores problemas que yo he podido evidenciar en mi consulta, porque el hombre que siente que huele a orina, que es lo que ocurre, tiene un problema de higiene trascendental y eso lo deprime, lo excluye de lo que son las actividades sociales. El que siente que huele a orina no comparte con el resto. Disminuyen sus actividades sociales. Pero vamos a irnos a una pausa. Antes de que se agudice esto de la incontinencia urinaria o antes de que un paciente
pueda tener incontinencia urinaria, ¿hay algunas señales de alerta? Al regreso usted nos habla un poquito de eso. Claro que sí. Pausamos. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera. Para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir, conversando con el doctor Wellington Ledesma, médico urólogo. El tema que compartimos en esta tarde es acerca de la incontinencia urinaria. Doctor, señales de que un paciente va rumbo a una incontinencia urinaria y si la detección a tiempo, pues favorece el pronóstico de bienestar de ese paciente. Sí, lo primero es que el paciente no debe tener una conducta, y esto es lo primero que nosotros hurgamos cuando estamos haciendo la investigación, el historial clínico en el paciente. No debe tener una conducta crónica de aguantar la orina. ¿Qué pasa con estos pacientes que tienen trabajos como los call centers, que lo tienen tomando agua en aire y no pueden hacer más de 2 pausas al orinar? Estos pacientes, si trabajan 1 o 2 años orinando mal, aguantando la orina, esto genera unos cambios en la vejiga, que el paciente dice, yo no puedo aguantar ni siquiera 1 hora ahora, y esa es una de esas sintomatologías que te hacen sospechar que se está descompensando la capacidad vesical y pudiera eventualmente desarrollar una incontinencia urinaria. Estos pacientes, cuando lo identificamos, comenzamos a ver cuál es la capacidad de vejiga, de aguantar, de almacenamiento que tiene su vejiga con una sonografía pélvica, y si ellos comienzan a decir si tienen ese goteo o no, aunque sea en menor medida. Y esto podría ser pronóstico de que podría agravarse el tema si no se cuida. Pero ese es el mismo diagnóstico. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de un paciente que realmente tenga una incontinencia urinaria? El paciente que te dice que se le sale la orina y no lo puede controlar, hay 2 pacientes. Es el que tiene la sensación pero está seco, y el que tiene la sensación y tú ves que está mojado. Entonces, en sí mismo es muy objetivo el diagnóstico. Y casi siempre este paciente va a venir a tu consulta con un protector, con un pamper. Dice, doctor, excúseme, yo tengo un pamper. Es porque se me está saliendo. Ahí no hay truco. Sin embargo, hay otros que dicen, doctor, se me está saliendo la orina. ¿Usted tiene un protector, un pamper? No. Entonces tú dices, puede ser que él tenga la sensación, pero no lo podemos evidenciar, no es tan objetivo. ¿Hay negación en esto, doctor? Sí, hay algunos pacientes, principalmente los mayores, que podrían decir, no, yo estoy bien, no me lleven al médico y eso. Y estos son los que llegan más descompensados, porque el que tiene una vida social activa, Roberto, dice, espérate, yo no puedo estar oliendo a orina dentro de la gente, yo necesito buscar ayuda. Y estos son las personas en que ocurre en una edad más joven. ¿Qué porcentaje de hombres padecen de esta patología? Y dependiendo de las décadas, de los 40 a los 50 años, solamente de un 2 a un 5% de los pacientes. Casi siempre van a ser pacientes que se descompensaron o que tienen un problema
prostático descompensado o tienen un problema neurológico. Ok. Sí va a ser muchísimo más evidente entre un 5, un 10 y un 15% después de los 60, 70 años. A veces asociado a trastornos prostáticos, otras veces también a la debilidad muscular que ocurre en el suelo pélvico masculino. Y en el caso de las mujeres, ¿se tienen estadística del porcentaje de las que sufren de incontinencia urinaria? Sí, este universo se ha estudiado muchísimo más y es mucho más frecuente. Entre un Sí. 15 y un 20% de las mujeres después de los 50 años podría tener alguna pérdida de De orina un 20 a un importante. Así es. Por ahí está la parte del factor multiparidad. Multiparidad, que sean sedentarias, la obesidad, todo eso. Que ingieran alimentos que son estimulantes para la vejiga. Cuando uno ingiere mucha cafeína, la vejiga se pone contenta. Sí. Y cuando ya tú pierdes la capacidad de control, que es fisiológicamente, digamos, un poquito más frecuente después de los 50, 60 años, pues entonces una de las medidas que nosotros tomamos es ingerir menos bebidas con cafeína. O sea, la parte de la alimentación influye Definitivamente. Si tú no te hidratas bien, pero también si te sobrehidratas, podría tener alguna disfunción en la vía urinaria y casi siempre cuando ocurre en la vía urinaria inferior y en el sexo femenino principalmente, pues podría ocurrir la incontinencia. Pero las mujeres tienen más costumbre de la retención de la orina que los hombres, doctor. Claro que sí, la mujer tiene un umbral del dolor, es decir, que aguantan más dolor, tienen mayor capacidad de aguantarlo que un hombre, pero Sí. 100 veces. Entonces una mujer puede salir a las 6 de la mañana de su casa y no orinar en el día entero hasta las 8 de la noche que vuelve. Y esto es una práctica, por supuesto, que nosotros... Pero no afecta a la vejiga esto. Definitivamente. Esto con el tiempo va a generar unos cambios que son irreversibles, por ende no los recomendamos. Oh, caramba. Doctor, ¿y cuáles son las posibles soluciones para un hombre que ya está en esta situación de incontinencia urinaria? Sí, muchas veces simplemente con cambios conductuales y orientando al paciente, si no está muy descompensado, nosotros pudiéramos resolver la problemática. Otras veces no, otras veces hay un déficit de ese esfínter y debe utilizarse procedimientos quirúrgicos para lograr controlar con un esfínter artificial. Esto son dispositivos muy sofisticados, pero también costosos, que casi siempre nosotros lo vamos a implantar en los pacientes que se operaron de la glándula prostática, que tienen una incontinencia total, no retienen nada, Sí. pero hay métodos que se pueden hacer desde tan sencillos como los ejercicios de Kegel que hace la mujer para la incontinencia, también funcionan en el hombre. ¿Esto podría mejorar la calidad de vida del paciente, doctor? ¿Cuál es el pronóstico de mejoría que se tiene luego de este proceso? Sí, y muchas veces cuando nosotros identificamos que no es algo tan grave, con los ejercicios se controla y el paciente, después que tú lo orientas, cuando vuelve a tu consultorio te agradece de una manera importante porque ahora ya puede ir al cumpleaños, Sí. puede jugar con los nietos, puede salir al parque, puede jugar domino. Todas las actividades que se pueden hacer en la tercera década, en la tercera edad, perdón, 60, 70 años, es socializar un poco. Hay algo que dijiste que me interesa conversarlo. ¿Sienten los pacientes, siempre tienen la sensación de que se le está escapando la orina o no lo sienten? Hablaste de dos tipos de pacientes. Sí, hay algunos pacientes que tienen trastornos neurológicos que eso pierden importantemente la sensibilidad y pudieran no tener ninguna percepción, más que ver cuando se salió la orina y se sienten húmedos, y eso lo pueden ver. Hay otros pacientes que sí sienten que va bajando, pero ellos no pueden apretar lo suficiente, no lo pueden retener para que no salga. Y estos tienen una percepción y un sistema neurológico más competente, pero sin embargo el esfínter es insuficiente y ahí es que ocurren los escapes. Estilo de vida, hay trabajos también que inciden en eso, Y que podrían incidir. Sí, más que todo quizá hábitos, como te decía, alimentarios y la obesidad, porque el trabajo que tú tengas, si cada vez que tienes la sensación de orinar vas al baño y tienes buena
esa buena dinámica, pues entonces no te vas a descompensar. Hay algunos trabajos que se pueden asociar a una afectación vesical, pero tipo tóxica, y esto se asocia más a cáncer o orinar con sangre, pero no la continencia urinaria. Bueno, vamos a una nueva pausa. Al regreso estaremos ya en la parte del cierre. Siempre, cuando ya el asunto es muy grave, siempre va a ser quirúrgica la solución. Al regreso nos habla un poquito de eso. Pausamos. En el Ministerio de Interior y Policía somos garantes de la seguridad. Desde la Policía Nacional hasta el Cuerpo de Bomberos. Desde el Programa de Control de Bebidas Alcohólicas hasta Migración. Desde los permisos de armas hasta los de fuegos artificiales. En diálogo permanente con la gente, velamos por la seguridad en hogares, barrios, carreteras y en la frontera, para que puedas vivir en un país más organizado y seguro. Nuestro interior está mejorando. Estamos de regreso en el espacio Algo Más que Vivir a través de VTV Canal 32. Doctor, hemos visto personas que a veces hasta dejan de viajar. Y cuando viajan, el vehículo tiene que pararse 2 y 3 veces. Chofer, párese aquí, si no me voy a orinar aquí mismo.
tanto hombres como mujeres. Pero también le preguntaba, es una situación bastante Incómoda. difícil. Me le voy a adelantar. Si usted está padeciendo de una situación como la que ha explicado el doctor, busque ayuda porque hay solución en este tiempo. Doctor, le hacía una pregunta antes de irnos a la pausa sobre este tema de la incontinencia urinaria cuando el asunto se agrava. Sí, mira, nosotros tenemos que, primero, como te decía, tener un diagnóstico certero. Dentro de eso comenzamos con una sonografía y en la sonografía yo puedo ver que la vejiga tiene una buena capacidad. Partiendo de ahí, ya yo voy haciendo lo que se llama una dinámica de la vía urinaria inferior, un estudio dinámico de esta vía urinaria. Pero también nosotros tenemos estudios un poquito más sofisticados que una sonografía y medir la capacidad de llenado y de vaciado, que es un estudio urodinámico. Se ponen unos catéteres que miden la presión incluso de los esfínteres, de la vejiga y del abdomen. Y esta diferencia en las presiones te puede dar un diagnóstico certero si hay escapes importantes o no. Una vez que nosotros objetiva a través de estos estudios esto, puede recomendar tratamientos que van, como te decía, dentro, desde los cambios cognitivo-conductuales hasta hacer procedimientos quirúrgicos y pasando por los ejercicios que te decía de que dentro de los procedimientos quirúrgicos tenemos dos. Una malla, como se le pone a la mujer, y a los que tienen una incontinencia severa, que usan varios pampers al día porque casi no contienen la orina, cuando se movilizan, se le pone lo que te mencioné antes, que es el esfínter urinario artificial. Esfínter urinario artificial. Eso es como un reservorio artificial, una nueva vejiga. Es algo que va alrededor de la uretra, que es el conducto que saca la orina. Y así como la famosa bombita que se ponen los hombres para generar una erección, es una bombita que una esposa que está alrededor, una abrazadera que está alrededor de siliconada de la uretra, pues se infla y comprime, impidiendo que orine. Entonces tú bombeas para apretar, tocas el botoncito para inhabilitar y que salga la orina y vuelves y bombeas para apretar. He escuchado cuando la vejiga está afectada, doctor, ¿cómo trabajan eso? Mira, no hay todavía un tejido que sustituya la vejiga. La vejiga que se dañó. Todavía tampoco se pueden hacer trasplantes de vejiga, que es una de las preguntas que muchas veces nos hacen los pacientes. Y lo que sí pudiera hacerse es una técnica de reservorio, pero ese reservorio no va a tener la contractilidad que tiene el músculo detrusor, que es el músculo que dice, voy a vaciar y aprieta la vejiga. Entonces tú tienes de intestino, se puede hacer un reservorio y para que salga la orina que se está almacenando ahí, en esa vejiga nueva, neovejiga, hay que pasar un catéter. Ese catéter usted lo pasa, la orina que está ahí almacenada sale, luego usted saca el catéter y va a seguir cayendo orina hasta la próxima vez que vuelva a llenarse y que usted se pase el catéter. Como diría alguien, la pregunta del millón, ¿se puede prevenir la incontinencia urinaria, doctor? ¿Hay manera, hay métodos de prevenir esto? Y muchas veces identificando cuándo son estos estadios tempranos de incontinencia, tú la puedes retrasar. Pero hay pacientes que sí y hay pacientes que no. Una de las condiciones que se diagnostica como incontinencia urinaria, pero es otra condición, es la vejiga hiperactiva. La vejiga tiene dos fases. La fase de almacenamiento, y para que esto ocurra, deben liberarse una sustancia en el cuerpo que se llaman neurotransmisores que permiten que ella esté relajada y almacenando la orina. Cuando la presión dentro de la vejiga aumenta lo suficiente y es percibida por los nervios, entonces manda una señal al cerebro y el cerebro manda a que se contraiga la vejiga de manera autónoma. Pero si uno no puede orinar, lo que uno hace es aprieta el conducto, aprieta el esfínter y la vejiga se va a ir calmando. Pero ya la señal está dada. Si esta señal no se autocontrola, es el diagnóstico que te decía de una vejiga hiperactiva o hiperreactiva. ¿Y cómo se va a manifestar? A veces con una incomodidad o con la pérdida de orina. Oiga, usted dando esas explicaciones, recuerdo una historia que alguien narró de Arturo Toscanini,
luego de meses de ensayo de una pieza de Beethoven que la tocó y al público le encantó, aplaudieron, y Toscanini esperó que todo el mundo terminara de aplaudir y él le dijo: caballeros, yo no soy nada. Se volteó para donde sus músicos que le acompañaban y le dijo: caballeros, ustedes no son nada. Y finalmente se volteó al público de nuevo y le dijo: caballero, Beethoven lo es todo. Digo esto porque me doy cuenta que el ser humano es mucho y a la vez no es nada. Sí. El famoso dicho que uno vuelve como en ocasiones a ser un niño. Así es. Precisamente por estas patologías típicas de la edad que Sí. a veces afectan la vida del ser humano. Incluso, fíjate que nosotros tuvimos en nuestra infancia amiguitos que los relajamos diciéndole el mión, El mión, el mión. sí, sí. Y es que nosotros, la mayoría de los niños, hasta los 6 años, vamos a tener en mayor o menor medida algún tipo de descontrol. Sí. Pero después de los 7 años, que la mayoría de los niños tienen ese control, los que no lo tienen son objeto de bullying. burla, Y sí. esto genera mucho trastorno incluso a lo largo de la Y vida. se dice de que esos niños. eso se puede ver, esa parte de incontinencia en los niños hasta los 13 años. Hasta los 7 años, hasta los 6 años, de los 7 para arriba debe estar el niño habiendo controlado. La Ok. condición se denomina después de los 7 años enuresis. Enuresis. Y la enuresis, que puede ser y es en su mayoría, de la mayoría de los casos, nocturna, puede ser diurna. En Sí. el colegio se le salió a los niños, alguien que se paró a dar una presentación y estaba tan nervioso que Sí, se le sí. flojan los esfínteres y él está consciente. Esto es una enuresis diurna que ocurre muchas veces por el evento de ansiedad que puede presentar el individuo en ese momento. Entonces, esto no es algo que ocurre de manera normal. No, Cuando claro. ocurre es algo anormal, pero incluso ya los niños que contuvieron y aprendieron y maduraron su sistema urinario para contener la orina, con el tiempo, los padres, y eso tú en psicología lo has visto Sí. seguro, comienzan a divorciarse y ellos Hacen involucionan, hacen una regresión. hacen una Sí, regresión sí. y eso que Eso es tenía cierto. control comienzan a Y salirse. pasa mucho también cuando los niños o las niñas están siendo también abusadas. Ese, Situaciones del claro. ambiente puede hacer que un niño pierda el control de los esfínteres y tener una regresión, como bien usted está diciendo. Este es el mismo síntoma, que es pérdida involuntaria de orina, pero está ocurriendo secundario a un trauma psicológico o una descompensación Sí. de ansiedad, más no como ocurre en otros rangos de edad, que pudiera ser en la mayoría de los casos por una problemática, digamos, orgánica. Hablaste mucho de la próstata, creo que es una de las principales causas de la incontinencia urinaria, un trastorno prostático. como Cuando vemos. nosotros asociamos la pérdida de orina en un paciente con agrandamiento prostático, utilizamos el término de incontinencia de orina paradójica, porque lo que pasa es que como no puede salir casi nada la orina, se llena la vejiga y por esa presión que tiene, que ejerce, salen gotas y salen todo el tiempo, pero en Sí. verdad es secundario a una obstrucción. Por eso le decimos incontinencia paradójica, porque no hay una incontinencia por una insuficiencia del esfínter, sino porque es que está rebosada la orina. Exacto. Pero también el tópico de posiblemente algunas infecciones pueden generar este trastorno. Sí, muchas veces cuando hay bacterias dentro de la vejiga, irrita el músculo vesical y esto desencadena unas contracciones involuntarias que podrían generar una incontinencia de urgencia secundaria a la infección. Excelente. Pues creo que llegamos a la parte final del espacio. ¿Cuál sería su llamado a la población, a los que cada sábado están con nosotros ahí a través de BTV, Canal 32, doctor? Sí, amigos de BTV y de este programa, lo que le vamos a decir es que se hidraten bien, pero hidratarse bien implica que usted cuando vaya al baño va a orinar claro. Cuando usted tiene un deseo importante de orinar, no debe retardarlo. Si hace esto, de manera crónica, pues entonces podría tener con el tiempo una disfunción miccional y créanme, eso es algo que ustedes no quieren tener.
Doctor, si alguien quiere hacer contacto con usted, si requieren de sus servicios, ¿dónde y cómo contactar? Estamos en Instagram, dr.wellingtonledesma rd, repito, dr.wellingtonledesma rd, ahí compartimos material como este, pero además estamos en el Centro Médico USA consultando de lunes a viernes con el contacto 809-475-6102, de lunes a viernes a partir de las 2:30 de la tarde. De mi parte, hacerle el llamado a los padres, procure que sus hijos estén al alcance de su voz y al alcance de su vista. Con estos temas que hemos estado tratando al inicio del espacio, sobre que algunos de ellos a veces caen en grupos y también en algunos vicios que cuando quedan atrapados, pues afecta a toda la familia. Permanezcan en la sintonía con BTV, Canal 32. Nosotros nos vamos y será hasta un próximo encuentro. Pásenla bien.